A ver, pensemos en esto por un momento. Construir una nación es un poco como armar un puzzle, uno de esos gigantescos y súper complejos, ¿verdad? Cada pieza cuenta. Los ciudadanos, las instituciones, todo tiene que encajar a la perfección. Pero claro, siempre hay una pieza clave, esa que hace que todo lo demás se sostenga. ¿Cuál es? Es una pregunta tela, ¿eh? Vaya preguntón. Lo primero que se nos viene a la cabeza seguramente es la economía, las leyes, el ejército, cosas así, ¿no? Pero la historia de Venezuela nos sugiere una respuesta diferente, una que va mucho más al fondo del asunto. Con maestros, así de simple y a la vez así de profundo. Pensemos en ello, son quienes forman a las generaciones que vienen detrás, quienes transmiten los valores, quienes al final tejen la sociedad desde el aula. Ni más ni menos, los maestros. Claro, pero aquí viene la siguiente vuelta de tuerca. Si la nación se construye con maestros, ¿cómo se construye a los maestros? Y es aquí donde este puzzle se pone de verdad interesante, porque la historia de cómo se han formado los docentes en Venezuela no es para nada una línea recta. Es un espejo de las luchas, los sueños y las roturas de la propia nación. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Vale, vamos al principio. Justo después de la independencia, Venezuela era un país con unos ideales altísimos, muy nobles, pero con una realidad, la verdad, bastante brutal. El reto no era solo montar un estado de la nada, sino, y esto es lo importante, crear a los ciudadanos que iban a vivir en él. Y para eso, ¿qué hace falta? Pues claro, escuelas. Fijaos en este contraste, porque es brutal. Por un lado tenemos a Bolívar, en 1819, nada menos, que en su famoso discurso de Angostura propone crear un cuarto poder. Sí, un poder moral dedicado a la educación. Su frase era: moral y luces son nuestras primeras necesidades. O sea, una visión para su época increíblemente avanzada. Pero ¿cuál era la cruda realidad? Pues un país hecho pedazos por los caudillos y por guerras internas constantes. Así era sencillamente imposible sacar adelante cualquier proyecto a largo plazo. Esta cronología lo deja clarísimo. Vemos la separación de la Gran Colombia, la Guerra Federal, que fue terrible, y aún así en medio de todo ese caos aparecen algunos destellos de luz. Fijaos, en 1870 el presidente Guzmán Blanco saca un decreto: educación gratuita, pública y obligatoria, un paso de gigante. Y muy poco después, en 1876, se fundan las primeras escuelas normales, que eran centros específicos para formar a los maestros. Parecía que por fin una de las piezas más importantes del puzzle empezaba a encontrar su sitio. Pero la política, como siempre, era implacable. Lo que me parece súper interesante de esta tabla es cómo los propios números nos están contando la historia. Mirad la vida que tuvieron estas escuelas. La de Caracas, solo 4 años. Las de Cumaná y Barquisimeto, abriendo y cerrando de forma intermitente, según soplaba el viento político. Ser maestro en esa época era una profesión súper precaria. Los sueldos eran bajísimos y los puestos se daban a dedo, por amiguismo, no por mérito. Vamos, que el puzzle seguía totalmente desarmado. Y ahora damos un salto a un momento que lo va a cambiar todo. En 1935 muere el dictador Juan Vicente Gómez y Venezuela empieza, muy despacito, a abrirse. Y con esa apertura llega una auténtica revolución en el mundo de la educación. Ese punto de inflexión tiene nombre y apellidos. 1936, la creación del Instituto Pedagógico Nacional. Esto de verdad fue un antes y un después. Por primerísima vez, la formación para ser profesor de secundaria pasaba a ser de nivel universitario. De repente, ser maestro ya no era solo un oficio, se estaba convirtiendo en una profesión científica de verdad. Y la misión que tenía este instituto pedagógico era ambiciosísima. No se trataba solo de sacar nuevas jornadas de profesores, la idea era también modernizar a los que ya estaban dando clase y sobre todo, y esto es clave, empezar a estudiar la educación como lo que es, una ciencia. El objetivo estaba meridianamente claro. Había que dejar atrás esa enseñanza de aprenderse las cosas de memoria y construir una pedagogía moderna que de verdad respondiera a lo que el país necesitaba. Y con esto llegamos a lo que podríamos llamar el clímax de esta historia. Un periodo muy corto, solo 3 años, pero súper intenso. Es el llamado Trienio Adeco. Y aquí el maestro ya no es solo un profesional, no, pasa a ser visto como una figura política clave, un pilar fundamental para construir una nueva Venezuela, una Venezuela democrática. Esta frase de Luis Beltrán Prieto Figueroa, que fue el gran ideólogo de la educación de la época, lo resume todo a la perfección. La cosa ya no iba solo de enseñar a leer y a escribir, no. El objetivo era mucho más grande, formar ciudadanos completos, que entendieran el mundo que les rodeaba y que se comprometieran con un proyecto de país. Y la idea central que movió todo esto fue el concepto del Estado docente. A ver, ¿qué significa esto?
Pues básicamente, la filosofía es que el Estado, que representa a toda la sociedad, tiene la obligación de garantizar una educación para todos, sin ninguna distinción, y que además esa educación sirva para fortalecer la democracia y la identidad del país. Era en definitiva una apuesta total por la educación como el motor del cambio social. Y bueno, ¿cómo se ponía esto en práctica? Pues se basaba en 3 pilares. El primero, la individualización, es decir, reconocer que cada estudiante es único y hay que potenciar su talento particular. El segundo, la socialización, educar para vivir en sociedad, para ser un ciudadano responsable y activo. Y el tercero, la nacionalización, que consistía en conectar la escuela con la economía real del país, formar a la gente para que fuera productiva. Y los resultados, bueno, los resultados fueron espectaculares, y casi inmediatos además. Este gráfico lo dice todo, no hace falta añadir mucho más. La cantidad de niños en primaria se triplicó en solo 3 años. Pasamos de unos 131.000 a más de 442.000. Cientos de miles de niños que antes no tenían acceso a la educación, de repente tenían un sitio en la escuela. Pero ojo, que el impacto no fue solo con los más pequeños. La campaña para alfabetizar a los adultos fue tremenda. Con el lema «Abajo cadenas», se pasó de enseñar a leer a 600 personas en el 45 a 45.000 en el 48. Una auténtica barbaridad. Eran las cadenas de la ignorancia que, de verdad, empezaban a romperse. El puzzle, por primera vez en toda esta historia, parecía que de verdad estaba empezando a encajar. Pero, y aquí viene el pero, como ha pasado tantas veces en la historia de Venezuela, estos grandes proyectos para construir la nación a menudo se cortan de raíz, de la forma más abrupta. La fecha es muy concreta y muy dolorosa. 24 de noviembre de 1948. Un golpe militar acaba de un plumazo con el primer gran experimento democrático del país. Y claro, con el golpe, todo ese impulso, toda esa transformación se frena en seco. El proyecto del Estado docente se desmonta por completo y el país se sumerge en una dictadura militar de 10 años. Aquella pieza del puzzle que parecía que por fin encajaba vuelve a saltar por los aires. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues la conclusión es bastante clara. La historia de cómo se ha formado a los maestros en Venezuela es, en realidad, un espejo de la historia del propio país. Cuando ha habido momentos de apertura política, la educación ha dado un salto adelante increíble, y en los periodos de inestabilidad y autoritarismo ha dado un paso atrás. Al final, armar el puzzle del educador es ni más ni menos que intentar armar el puzzle de la propia Venezuela. Y todo esto nos deja con una pregunta final, con una pieza del puzzle que sigue ahí, en el aire. Si la historia de una nación se escribe día a día en sus aulas, ¿qué historia se está escribiendo hoy? La respuesta, claro, sigue siendo parte de este puzzle tan complejo que aún está por resolver.